Quiero hablarles de la Antártica oculta en un planeta que cambia. Cuando pensamos en la Antártica solemos imaginar un continente blanco, remoto, frío, dominado por el hielo. Un lugar extremo, difícil de habitar y aparentemente desconectado de nuestra vida cotidiana. Pero la Antártica está lejos de ser un espacio vacío. Es un continente con historia, con vida, con presencia humana permanente y con procesos ecológicos que están conectados con el resto del planeta. Hoy quiero invitarles a mirar esa Antártica menos visible y a pensar qué nos dice del pasado, del presente y del futuro de la vida en la Tierra. Gran parte de lo que voy a mostrarles hoy se construye a partir de la ciencia, como la que realizamos en Chile. En el Instituto Milenio Base, por ejemplo, estudiamos la biodiversidad de los ecosistemas antárticos y subantárticos, integrando microbiología, ecología, evolución, fisiología, entre otras disciplinas. Esa diversidad de disciplinas nos permite entender cómo funciona la vida en condiciones extremas y también monitorear o predecir cómo se enfrentan al cambio global. Esa vida que está allí presente es parte de lo que realizamos en el Instituto Milenio Base, pero nuestro trabajo no termina en el terreno o en el laboratorio, que por cierto son actividades a veces bastante desafiantes, pero también muy entretenidas. Parte de los objetivos del Instituto Milenio Base es que ese conocimiento se considere en la toma de decisiones. Por eso también contamos con especialistas en diplomacia científica y en derecho internacional que participan en foros y en comités internacionales sobre gobernanza antártica, porque las decisiones que se toman sobre Antártica tienen consecuencias que van mucho más allá de ese continente. Y si queremos entender cómo funcionan estos ecosistemas actualmente, muchas veces tenemos que mirar atrás en el tiempo. La Antártica, como se observa en la imagen, está cubierta de hielo prácticamente en su totalidad. Pero a diferencia del Ártico, en donde el mar se congela formando hielo marino, la Antártica es un continente, es decir, una gran masa de tierra, una placa continental cubierta por una gruesa capa de hielo. Y el océano que la rodea también se congela en algunas zonas. Pero el hielo no es solo hielo, es un archivo natural que almacena información climática, química, biológica, acumulada durante milenios. Es como si fuera una biblioteca natural que nos permite reconstruir la historia ambiental del planeta. Y parte de ese archivo tiene vida. Microorganismos que se mantienen preservados durante milenios en ese hielo, en estados de dormancia o de latencia. Son estrategias que les permiten enfrentar las adversidades ambientales y también reanudar su actividad cuando las condiciones mejoran. No son comunidades activas ni forman parte del funcionamiento actual de los ecosistemas, pero son valiosos porque nos permiten entender cómo era la vida en otros climas y en otras condiciones ambientales. Hoy el aumento de la temperatura está descongelando parte de ese archivo. Cuando el hielo se derrite, no solo se libera agua,
también se desencadena una cascada de procesos físicos, químicos, biológicos que pueden debilitar las corrientes oceánicas y pueden alterar la distribución de los nutrientes. Y esos procesos no se quedan en la Antártica. Tienen el potencial de afectar la circulación oceánica y el nivel del mar a escala global. Entender entonces estos procesos nos permite también tomar decisiones hacia el futuro. Pero cuando hablamos del deshielo, surge un imaginario muy potente, que el hielo guarda algo oculto, algo peligroso, algo que podría reactivarse, despertarse cuando ese hielo se derrite. Ese imaginario no surge de la nada, se construye y se refuerza a partir de titulares como los que vemos aquí, que combinan ciencia real con un lenguaje evocador. Hablan de antigüedad, hablan de amenaza, de algo que está fuera de nuestro control. Son narrativas que están basadas en la mayor parte de los casos en estudios reales, pero los extrapolan más allá de lo que la evidencia indica. Ese imaginario circula ampliamente en documentales, en medios de comunicación, en redes sociales y se instala además con fuerza en conversación pública. Sí es un imaginario que es muy efectivo para comunicar, pero a la vez puede generar temor, porque conecta con miedos muy profundos como el miedo a lo desconocido y el miedo a enfrentarnos ante la naturaleza fuera de control. Se pasa rápidamente de observar microorganismos que están en el hielo antiguo a imaginar escenarios de crisis sanitaria global. Sin embargo, cuando analizamos la evidencia científica detenidamente, el deshielo no se asocia con un riesgo sanitario. La evidencia científica no respalda el escenario de crisis sanitaria a través del deshielo. Cuando hablamos del deshielo, hay algo muy importante, que es que la mayoría de los microorganismos que están presentes en ese hielo antiguo están dañados, inactivos, o son más bien microorganismos ambientales no relacionados con enfermedades humanas. Y aquí un punto muy importante. El rol de la ciencia no termina al generar datos, sino que también implica comunicarlos con responsabilidad. En este punto, el periodismo y la educación también cumplen un papel clave. Ayudan a poner en contexto los resultados científicos, a evitar simplificaciones innecesarias y a tratar de evitar estos imaginarios que, si bien atractivos, suelen desviar la atención de los focos más relevantes. Por eso, en el Instituto Milenio Base también no solamente estamos comprometidos con la formación de nuevas generaciones de científicos, que por cierto son fundamentales, sino que también con contribuir a la formación de periodistas y profesores, porque son ellos los que pueden ayudar a transmitir este conocimiento, a evitar estas simplificaciones innecesarias y a contribuir en la conexión entre la ciencia y la sociedad y a conversaciones más informadas sobre la Antártica. Entonces, si el riesgo sanitario no es el principal impacto, la pregunta es ¿dónde está realmente el impacto del deshielo? Cuando hablamos del impacto del deshielo, el principal punto, el punto central, no es sanitario, sino ecológico. Tiene que ver con cómo se reorganizan los ecosistemas ante estos cambios físicos y químicos ambientales. Tiene que ver con cómo
funciona la vida una vez que se generan los cambios. Por ejemplo, el cambio en la salinidad superficial del mar puede afectar directamente al krill. Y cuando el krill, que es un eslabón clave de la trama trófica marina antártica, se ve afectado, el impacto no queda en un solo organismo. Se transmite a peces, a focas, a ballenas, a pingüinos, es decir, a toda la red de vida que depende de él. Otro impacto muy visible es cuando aumentan las lluvias y el aguanieve, en momentos críticos para el ciclo de vida de algunas especies. En los pingüinos, por ejemplo, los polluelos no están preparados para mojarse. Cuando se empapan en periodos de frío intenso, aumenta el riesgo de hipotermia y de mortalidad. Y eso es algo que ya hemos observado en distintas colonias. Además, estos cambios de aumento en la temperatura y otros cambios ambientales facilitan la llegada de especies no nativas a la Antártica. Cuando llegan especies invasoras, se alteran las interacciones a nivel ecológico y además se producen perturbaciones que son difíciles de revertir. Lo crucial no está dormido en el hielo, está ocurriendo ahora en los suelos, en el agua, en los organismos que habitan estos sistemas. Lo que vemos en estos casos es siempre lo mismo, los cambios físicos y químicos iniciales que desencadenan una serie de procesos que afectan a la biodiversidad, desde los microorganismos hasta los grandes vertebrados. El cambio climático no es una proyección futura, es un proceso que está actualmente en curso. Y en el centro de esos procesos hay actores que casi no vemos, pero sin los cuales nada de esto funcionaría. Los microorganismos sostienen los ciclos de nutrientes, regulan la disponibilidad de energía y hacen posible el funcionamiento de los ecosistemas. En el Instituto Milenio Base, por ejemplo, estudiamos las comunidades microbianas de suelos antárticos y de sistemas acuáticos, tanto del Ártico como de la Antártica, así también como el microbioma de plantas y animales marinos, terrestres y de agua dulce. Son invisibles a simple vista, pero absolutamente centrales para el funcionamiento de los ecosistemas. Y esa influencia no se queda solo a nivel local. Alcanza procesos que operan a escala planetaria. Algunos microorganismos regulan la producción y el consumo de metano y óxido nitroso. Son gases de efecto invernadero muy potentes, mucho más eficientes en atrapar el calor que el dióxido de carbono. El equilibrio entre los grupos microbianos que consumen o producen estos gases de efecto invernadero determina si un ambiente va a considerarse fuente o sumidero de estos gases. Entonces, cambios muy pequeños en la composición de estas comunidades pueden amplificar o amortiguar el cambio climático. Por lo tanto, los microorganismos no solamente responden al clima, sino que también lo regulan. Y lo interesante aquí es que estos mismos actores invisibles que pueden regular el clima también son los que sostienen la vida cotidiana en estos ecosistemas. En la Antártica, la vida no funciona de manera individual. Los líquenes, por ejemplo, no son un solo organismo, son sistemas formados por hongos, algas, bacterias y otros microorganismos que funcionan como microecosistemas en miniatura. Además, muchos de los macroorganismos que habitan este continente dependen para sobrevivir a las condiciones adversas
a las que normalmente se enfrentan de estrechas relaciones que establecen con microorganismos, como ocurre, por ejemplo, con los musgos o las únicas 2 plantas vasculares nativas de Antártica, que dependen de su microbioma para obtener nutrientes o para tolerar condiciones de estrés ambiental. La cooperación, entonces, más que la competencia, es la base de la vida en los ambientes extremos. Y esa lógica de interdependencia también se observa en los animales. En el Instituto Milenio Base estudiamos cómo el microbioma de crustáceos, insectos, erizos, lapas, peces e incluso pingüinos influye en procesos claves como la nutrición, la inmunidad y el desarrollo de estos animales. Los microorganismos ayudan a procesar el alimento, ayudan a la defensa contra patógenos y también al equilibrio de las funciones fisiológicas básicas. Cuando el ambiente cambia, también pueden cambiar estas relaciones invisibles y esos cambios pueden afectar la salud, el rendimiento y la capacidad de adaptación de las especies. De nuevo, lo invisible es fundamental para la resiliencia de los ecosistemas antárticos. Por todo lo que hemos visto, estudiar estos sistemas no es solo una cuestión de curiosidad científica, nos permite anticipar posibles escenarios futuros. La Antártica funciona como un laboratorio natural único. Es un sistema extremadamente sensible a los cambios ambientales. Nos permite entender procesos que operan a escala planetaria, afectan al planeta como un todo, como la circulación oceánica, el equilibrio de los gases de efecto invernadero, la estabilidad de los ecosistemas y también la resiliencia de la biodiversidad. Y en esa biodiversidad estamos también nosotros. Los seres humanos no estamos fuera del sistema, dependemos de él. Entonces, comprender lo que ocurre en la Antártica nos ayuda a entender hacia dónde se dirige el planeta y qué decisiones debemos tomar para enfrentar ese cambio. En ese sentido, el conocimiento que se genera en la Antártica no es solo local o marginal, es evidencia clave que puede, pero también debe, informar decisiones globales en aspectos como la conservación, el uso de los océanos, el cambio climático, la gobernanza ambiental. Vivimos en un planeta que cambia más rápido de lo que muchas veces podemos procesar. Los microorganismos, los procesos ecológicos, las interacciones biológicas operan a escalas invisibles, pero sostienen sistemas inmensos, ecosistemas completos, el clima del planeta y también las condiciones que hacen posible la vida. Entender lo invisible es comprender los procesos fundamentales que mantienen en equilibrio a la Tierra. Entonces, para responder a la pregunta de hacia dónde vamos como humanidad, es necesario mirar esos procesos con atención, generar conocimiento sólido, comunicarlo con responsabilidad y también usarlo para tomar mejores decisiones. Cuidar el futuro implica también aprender a mirar lo invisible. Muchas gracias.